Bienvenidos a un nuevo video sobre los movimientos estudiantiles populares e independentistas de los años 60 y 70. En este video exploraremos cómo los estudiantes en todo el mundo se movilizaron para exigir cambios sociales y políticos significativos en sus países. Los movimientos estudiantiles de esta época se caracterizaron por su enfoque a la democracia, la justicia social y la igualdad, y a menudo se asociaron contra la lucha por la independencia de las colonias y la liberación de los pueblos oprimidos. A lo largo de este video exploraremos algunos de los movimientos estudiantiles más influyentes. El movimiento estudiantil de 1968 en México fue un movimiento social y político liderado principalmente por estudiantes universitarios que se extendió a lo largo del país y que tuvo lugar desde julio hasta octubre de ese año. Entre las causas de este movimiento destacan el autoritarismo y represión del gobierno. En aquel entonces México estaba gobernado por el PRI, que se caracterizaba por ser un régimen autoritario y represivo. Así también, entre las causas son las demandas estudiantiles. Los estudiantes universitarios demandaban una mayor libertad de expresión, la mejora de las condiciones académicas, el aumento de becas y la eliminación de la violencia policial dentro del campus. Los hechos más importantes de este movimiento destacan: número 1, el 22 de julio de 1968, la policía reprimió violentamente una manifestación pacífica de estudiantes que exigían la libertad de presos políticos. Número 2, el 13 de agosto de 1968 se llevó a cabo una marcha de estudiantes que fue reprimida por la policía en la Ciudad de México. Esta manifestación fue convocada en apoyo al movimiento estudiantil para protestar contra la represión policial. 3, el 27 de agosto de 1968 se realizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, donde se reunieron miles de estudiantes para exigir libertades democráticas, mejores condiciones académicas y el fin de la violencia policial. 4. El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo una manifestación pacífica en la Plaza de las Tres Culturas, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad del gobierno. Este hecho es conocido como la masacre de Tlatelolco y dejó un saldo de cientos de muertos y heridos. Las consecuencias de este movimiento son: número 1, la apertura política. Se abrieron espacios de discusión y participación política para la sociedad mexicana. Se crearon nuevas organizaciones políticas y se formaron grupos que exigían la democratización del país. Número 2, reformas educativas. El movimiento estudiantil de 1968 impulsó reformas educativas que mejoraron las condiciones académicas de las universidades y que permitieron una mayor autonomía de las mismas. El movimiento estudiantil de París en mayo de 1968 fue una protesta social y política masiva que involucró a estudiantes, trabajadores y otros grupos en todo el país. Entre las causas de este movimiento destacan el rechazo a la autoridad, ya que los estudiantes se oponían a la rigidez del sistema educativo y a la autoridad de los profesores y las instituciones. Muchos exigían mayor libertad para expresarse, más participación en la toma de decisiones y menos control y represión, así como las desigualdades sociales. El movimiento estudiantil también fue una respuesta a las desigualdades económicas y sociales en Francia. Número 3, la influencia del marxismo y el cambio cultural. Entre los hechos más destacados de este movimiento destacan las protestas estudiantiles. El movimiento comenzó con una serie de protestas estudiantiles en la Universidad de Nanterre, que pedían la reforma del sistema educativo y la liberación de algunos estudiantes detenidos. Número 2, la represión policial. La policía francesa respondió con dureza a las protestas estudiantiles, lo que generó indignación y descontento entre los estudiantes y otros sectores de la sociedad. Número 3, la extensión de las protestas. Las protestas estudiantiles se extendieron rápidamente a otras universidades y sectores de la sociedad francesa, como trabajadores, sindicatos, artistas y otros grupos sociales. Número 4. Ocupaciones de edificios públicos. Los estudiantes ocuparon universidades y edificios públicos, como el Sorbonne, el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento de París. Y número 5. Huelgas generales. Los trabajadores y los sindicatos se unieron al movimiento estudiantil y organizaron huelgas generales que paralizaron gran parte de la economía francesa. Como consecuencia de este movimiento surgieron reformas sociales y políticas. El movimiento estudiantil en París logró la aprobación de una serie de reformas sociales y políticas, como la reducción de las horas de trabajo, el aumento de los salarios, la mejora de las condiciones laborales y la legalización del aborto. Número 2. El fortalecimiento del movimiento feminista. El movimiento estudiantil en París también contribuyó al fortalecimiento del movimiento feminista al poner en cuestión la subordinación de las mujeres en la sociedad y exigir la igualdad de derechos. Y número 3. Cambios en la educación. El movimiento estudiantil en París también tuvo un impacto en el sistema educativo francés al exigir una educación más crítica y participativa. El movimiento estudiantil en Checoslovaquia. El 17 de noviembre de 1968 tuvo lugar una huelga estudiantil en la que participó la mayoría de los estudiantes universitarios y también muchos alumnos de las escuelas secundarias. Era una protesta contra la ocupación rusa y contra la política del gobierno checoslovaquio que retrocedía a la Unión Soviética. Causas. Una de sus causas fue el 17 de noviembre de 1989. Los nazis clausuraron las universidades checas y ejecutaron a varios estudiantes tras una gran manifestación estudiantil que tuvo lugar 2 días antes. 50 años más tarde, una protesta estudiantil hizo detonar la revolución del Terciopelo, que acabó con el régimen comunista. No es una coincidencia que estos dos acontecimientos tan importantes en la historia
nacional ocurrieron el mismo día. Hechos. 1. El 28 de octubre de 1939, Praga fue el escenario de la resistencia del pueblo checo contra la ocupación de los nazis. A calle salieron miles de estudiantes, entre ellos cientos de estudiantes. 2. El 15 de noviembre, un día después del entierro de Opeta, los estudiantes organizaron Praga nuevas protestas contra la ocupación. 3. En la noche del 17 al 16 de noviembre, los nazis detuvieron a 1.200 estudiantes y los enviaron a campos de concentración. 9 líderes del movimiento estudiantil fueron ejecutados. Las universidades checas fueron cerradas y permanecieron así hasta la Segunda Guerra Mundial. 4. En 1941, en memoria de la lucha de los estudiantes checos contra la opresión de los nazis, el día 17 de noviembre fue declarado por el Consejo Mundial de Estudiantes como un Día Internacional del Estudiante. 4 años más tarde, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. Las universidades reabrieron puertas, los estudiantes volvieron a las aulas, sin embargo, la libertad no duró mucho tiempo. Consecuencias. A lo largo de los siguientes 40 años, el régimen comunista siguió recordando el 17 de noviembre como una fiesta estudiantil en memoria de la juventud que luchó contra un régimen opresivo y racista, explicó Ditch, director del Instituto de Historia Contemporánea. 2. El 17 de noviembre en 1968 tuvo lugar una huelga estudiantil en la que participó la mayoría de los estudiantes universitarios y también muchos alumnos de escuelas secundarias. Era una protesta contra la ocupación rusa y contra la política del gobierno de Checoslovaquia que retrocedía ante la Unión Soviética. Esa huelga podía frenar pero no parar en el país en el camino hacia la llamada normalización. La Revolución Sandinista de Nicaragua. En Nicaragua, la familia Somoza llegó al poder en 1937 y se estableció en un régimen autoritario que limitaba las libertades civiles y políticas de la población. Durante las décadas de 1960 y 1970, la oposición del gobierno de la familia Somoza comenzó a crecer y los estudiantes desempeñando un papel importante en la organización y la movilización contra la dictadura. En la década de 1970, la insatisfacción con el gobierno autoritario de la familia Somoza llevó a un aumento de la lucha armada y la guerrilla en Nicaragua. Los estudiantes nicaragüenses, a través de organizaciones como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNED, se unieron a la lucha contra la dictadura y abogaron por la democracia y los derechos civiles. En 1978, la UNED organizó una huelga estudiantil en Nicaragua que llevó a la represión del gobierno y la muerte de varios estudiantes. La represión del gobierno contra los estudiantes y la población en general llevó a una creciente oposición del régimen de la familia Somoza. En 1979, la Revolución Sandinista derrocó al gobierno de la familia Somoza y llegó al poder a un gobierno revolucionario socialista. La Revolución Sandinista llevó a la creación de un gobierno revolucionario socialista en Nicaragua y a la implementación de políticas sociales y económicas que beneficiaron a la población nicaragüense. Sin embargo, la revolución también llevó a la guerra civil y a la creciente represión estatal en Nicaragua en la década de 1980. Después del fin de la guerra civil en Nicaragua de 1990, el país se democratizó y las políticas del gobierno revolucionario fueron reemplazadas por políticas neoliberales. En la actualidad, Nicaragua sigue siendo un país políticamente polarizado y ha habido recientes protestas estudiantiles y sociales contra el gobierno actual de Daniel Ortega. Movimiento Nacionalista. India obtuvo su independencia en 1947 y se convirtió en una democracia, pero el país enfrentó numerosos desafíos políticos, sociales y económicos en las décadas siguientes. En la década de 1960 surgieron movimientos estudiantiles y sociales en todo el mundo que pedían democracia, igualdad y justicia social. El movimiento nacionalista surgió en la década de 1960 en respuesta a la pobreza, la desigualdad y la explotación de los campesinos y los trabajadores en India. Los nacionalistas eran un grupo de comunistas y radicales que abogaban por la revolución armada y la toma del poder por parte de los campesinos y los trabajadores. El movimiento nacionalista comenzó en 1967 en la aldea de Naxalbari, en el estado de Bengala Occidental. Los nacionalistas llevaron a cabo ataques violentos contra las fuerzas de seguridad y las empresas que explotaban a los campesinos y los trabajadores. El movimiento se extendió a diferentes partes de la India y llegó a ser una de las mayores amenazas a la seguridad interna del país. El movimiento nacionalista llevó a la represión estatal y la violencia en India en las décadas de 1960 y 1970. El movimiento se debilitó después de la captura de sus líderes y la represión del gobierno, pero ha seguido extendiéndose en diferentes partes de India hasta la actualidad. El movimiento nacionalista llamó la atención sobre la pobreza, la desigualdad y la explotación en India y llevó a un mayor compromiso del gobierno con la reforma agraria y la justicia social. El movimiento estudiantil de 1964 en Pakistán fue un importante movimiento estudiantil que se llevó a cabo en el contexto histórico de la década de 1960. Antecedentes. En 1947, Pakistán se independizó de la India y se convirtió en un país islámico, con una población mayoritariamente musulmana. En la década de 1950, Pakistán se convirtió en un estado militarizado con un gobierno autoritario que limitaba la libertad de expresión y los derechos civiles. En 1962, el general Ayub Khan se convirtió en el primer presidente militar de Pakistán. Causas. En la década de 1960 surgieron movimientos estudiantiles y sociales en igualdad en todo el mundo que pedían democracia y justicia social. En Pakistán, la creciente insatisfacción con el gobierno autoritario y la falta de libertades civiles llevaron a que los estudiantes comenzaran a protestar. Hechos. En enero de 1964 se estableció una nueva organización estudiantil llamada Federación de Estudiantes de Pakistán, la FEP. En noviembre de 1964, la FEP organizó una manifestación en contra del régimen autoritario del general Ayub Khan en Lahore.
que fue brutalmente reprimida por la policía. La represión social provocó la indignación de los estudiantes, lo que llevó a una serie de protestas y huelgas estudiantiles en todo el país. Consecuencias. El movimiento estudiantil de 1964 llevó a la creación del Movimiento para la Restauración de la Democracia, MRD. En 1967, la coalición de partidos políticos y organizaciones sociales que luchaban por la restauración de la democracia en Pakistán, el MRD, desempeñó un papel importante en la lucha contra el autoritarismo en Pakistán en todas las décadas siguientes. La represión del gobierno contra el movimiento estudiantil de 1964 también llevó a la erradicación y politización de muchos estudiantes que se convirtieron en líderes políticos y activistas en la lucha por la democracia y la justicia social. La huelga estudiantil de 1966 en Argelia fue un evento significativo en la lucha por la democracia y la independencia del país. En 1962, Argelia obtuvo su independencia después de una prolongada lucha contra el colonialismo francés. Sin embargo, el país había enfrentado desafíos significativos en términos de construir una nación independiente y democrática. El Partido Único, el Frente de Liberación Nacional, tomó el control del país y estableció un sistema político autoritario que reprimía cualquier forma de disidencia. En este contexto, la huelga estudiantil de 1966 se originó una protesta contra la decisión del gobierno de prohibir la celebración del Día de la Mujer Argelina, que había sido convocado por el movimiento feminista argelino. Los estudiantes argumentaron que la prohibición era una violación de los derechos humanos y la libertad de expresión, y la huelga se convirtió en un movimiento más amplio de protesta contra el régimen autoritario y la presencia francesa en Argelia. La huelga comenzó en la Universidad de Argel el 19 de marzo de 1966 y se extendió rápidamente a otras universidades del país. Los estudiantes exigieron la liberación de los presos políticos, la abolición del sistema del Partido Único y la autonomía universitaria. La huelga se extendió a otros factores de la sociedad, incluyendo trabajadores y profesionales, y fue reprimida violentamente por el gobierno. A pesar de la dura represión, la huelga estudiantil de 1966 tuvo un impacto significativo en la lucha por la democratización de Argelia. Los estudiantes y los activistas políticos continuaron la lucha por la libertad y la justicia, y en 1989 Argelia celebró sus primeras elecciones multipartidistas en más de 3 décadas. La huelga también inspiró otros movimientos estudiantiles en todo el mundo y se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y los derechos humanos en todo el mundo. El movimiento estudiantil en Irán. Una de sus causas fueron las protestas que empezaron el 8 de julio con las manifestaciones pacíficas en Teherán contra la clausura del diario reformista Salah. Después de las demostraciones, un estudiante murió cuando la policía antimotines requisó los dormitorios de la residencia universitaria. Estos hechos incendiaron 6 días de manifestaciones y distribuidos en todo el país, que terminó con 3 personas muertas y más de 200 heridas. Hechos. Número 1. Movimiento estudiantil en 1963. Este movimiento comenzó en julio de 1963 después de que el gobierno de Salah anunciara una serie de reformas económicas y políticas que muchos estudiantes consideraron insuficientes. 2. Movimiento de 1971. Este movimiento fue liderado por los estudiantes universitarios. Estuvo motivado por la creciente opresión política y corrupción en el gobierno de Salah. 3. Movimiento independentista kurdo. El pueblo kurdo en Irán ha luchado durante mucho tiempo por la independencia y la autonomía. En los años 60 y 70 tuvo varios levantamientos kurdos, incluidos uno en 1977 que fue particularmente violento. 4. Movimiento de la Revolución Islámica. El movimiento comenzó a finales de los años 70 y llevó a la caída del gobierno del Shah en 1979. Consecuencias. 1. Los movimientos comenzaron a las manifestaciones en la calle y pronto se unieron los trabajadores y miembros de la oposición política. 2. Los estudiantes organizaron manifestaciones pacíficas que fueron brutalmente reprimidos por la política y las fuerzas armadas. 3. En los años 60 y 70 hubieron varios levantamientos kurdos, incluidos en 1979, que fue particularmente violento. 4. Después de la serie de manifestaciones y las huelgas del gobierno de Salah colapsó y en Ayatollah Khomeini regresó del exilio para liberar el país. La revolución islámica tuvo un impacto duradero en Irán y en todo el mundo. Movimiento de estudiantes Soweto. Antecedentes. En Sudáfrica, el apartheid fue implementado en 1948, segregando a los sudafricanos según su raza y dando mayores privilegios a los blancos. Los estudiantes negros en Sudáfrica a menudo tenían acceso limitado a la educación y les enseñaban en lenguas que no eran su lengua materna. Causas. En 1974, el gobierno sudafricano anunció que las enseñanzas de Afrikaans se convertirían en la lengua principal de instrucción en todas las escuelas, incluidas las escuelas negras. Los estudiantes negros protestaron por la política, argumentando que Afrikaans era una lengua de opresión y que no estaba siendo preparados adecuadamente para el futuro. Hechos. El 16 de junio de 1976, miles de estudiantes negros en Soweto comenzaron una marcha política para protestar contra la política del gobierno de enseñanzas en Afrikaans. La policía sudafricana respondió con violencia, disparando contra los estudiantes y matando a cientos de ellos. La masacre de Soweto se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Consecuencias. La masacre de Soweto llevó a la radicalización de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y a la creación de la Organización de Estudiantes Sudafricanos, SASO. El movimiento de estudiantes Soweto también llamó la atención internacional sobre la situación en Sudáfrica y llevó a la implementación de sanciones económicas contra el país. Después, al fin del apartheid en 1994, muchos de los líderes del movimiento de estudiantes de Soweto se convirtieron en líderes políticos y activistas que lucharon por la construcción de una Sudáfrica más justa e igualitaria.
El movimiento estudiantil de 1975 en Vietnam fue un importante movimiento de oposición al gobierno que se desarrolló poco después de la reunificación del país. Después de dicha reunificación, el país se encontraba en una situación económica y política muy difícil. La economía estaba en ruinas debido a la guerra de Vietnam y el gobierno comunista estaba luchando por consolidar su control sobre todo el país. En este contexto, el movimiento se originó como una protesta contra la corrupción del país y la falta de libertades políticas y de expresión en el país. Los estudiantes también se opusieron a la creciente influencia de la Unión Soviética en el país y argumentaron que Vietnam debía seguir su propio camino hacia el socialismo. El movimiento comenzó en Hanoi y otras ciudades importantes del país y fue liderado por estudiantes universitarios. El movimiento realizó manifestaciones y huelgas y exigió una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. El gobierno de Vietnam respondió a la protesta con represión violenta, incluyendo la detención de líderes estudiantiles y la disolución de manifestaciones. Sin embargo, la represión solo aumentó debido a los estudiantes y el apoyo a su causa se extendió a otros sectores de la sociedad civil. A pesar de la represión del gobierno, el movimiento continuó luchando por la libertad y la justicia social en el país. El movimiento también inspiró otros movimientos sociales y políticos en Vietnam y jugó un papel importante en la lucha por la democracia y los derechos humanos en el país. Estudiantes contra Franco, 1986. El movimiento estudiantil español contra el franquismo fue un importante movimiento social y político que luchó por la democracia y la libertad en España de la dictadura franquista y que tuvo un papel fundamental en la transición a la democracia en la década de 1970. Causas. Muchos estudiantes creían que el régimen franquista perpetuaba la desigualdad social y económica en España y que era necesario luchar por un cambio político y social. Se limitaron severamente las libertades políticas y se reprimió a aquellos que se oponían al régimen. Muchos estudiantes y profesores universitarios fueron detenidos y encarcelados por sus ideas políticas. Se controlaba estrechamente las universidades, nombrando a los rectores y profesores y limitando la capacidad de los estudiantes para participar en la toma de decisiones. La Iglesia Católica estaba en contra, y muchos estudiantes se inspiraron en la postura de la Iglesia y su lucha por los derechos humanos y las libertades civiles. Hechos. Los estudiantes organizaron manifestaciones y protestas en las calles de las principales ciudades españolas exigiendo la liberación de los presos políticos y la restauración de las libertades españolas en democracia. También llevaron a cabo huelgas y ocupaciones en las universidades, exigiendo una mayor autonomía y democracia en las instituciones. El régimen franquista respondió a las protestas estudiantiles con represión y violencia policial, lo que llevó a un aumento de la radicalización del movimiento. Los estudiantes mostraron su solidaridad con otros movimientos sociales como el movimiento obrero y el movimiento anticolonial en España y otros países. Durante este periodo surgieron numerosas organizaciones estudiantiles independientes del régimen, como el Sindicato Democrático de Estudiantes y el Frente de Liberación Universitaria. Consecuencias. Contribuyó al aumento de la conciencia política y social de la sociedad española, especialmente entre los jóvenes que se involucraron en la lucha por la democracia y la libertad. Las protestas y las demandas estudiantiles llevaron a una mayor apertura y democratización de las universidades españolas, que se convirtieron en espacios más autónomos y participativos. Llamó la atención internacional sobre la situación de España y contribuyó a aumentar la presión internacional sobre el régimen franquista. De igual manera, contribuyó a la radicalización de la oposición al régimen franquista, lo que llevó a una mayor confrontación y represión por parte de las autoridades. Fue un factor clave en la lucha por la democracia y la libertad en España y contribuyó a la creación de un clima político y social. La matanza de Tiananmen, 1989. A finales del siglo pasado, China se resistía a conceder la liberalización y democratización que muchos de sus ciudadanos exigían. Durante la primavera de 1989 se llevó a cabo una terrible masacre de estudiantes en la plaza Tiananmen en Pekín, considerado un momento crítico en la historia del país. Causas. Entre 1986 y 1987, el gobierno chino enfrentó los movimientos estudiantiles que pedían más reformas a un gobierno inmovilista. La inflación y las críticas a la corrupción en la administración centraban la mayor parte del malestar social. En abril de 1989, la muerte del antiguo secretario se convirtió en el desencadenante de una nueva oleada de protestas estudiantiles que tomaría como epicentro la simbólica plaza. A raíz del funeral del Estado, que se celebró en su nombre el 22 de abril, los estudiantes empezaron las movilizaciones durante los mismos actos de homenaje. Hechos. Entre la noche del 2 y el 3 de junio hubieron los primeros heridos y víctimas mortales. La noche del 3 al 4 de junio, el ejército chino recibió la orden de dispersar en Pekín las protestas estudiantiles de casi 7 semanas. A la mañana del 4 de junio se encontraban víctimas mortales de las anteriores jornadas. Habían sido sometidos a grandes actos de violencia quienes llevaban casi 7 semanas manifestándose contra el gobierno. Debido a una fotografía que había sido capturada durante la mañana del 5 de junio, se permitió la difusión del mensaje de los manifestantes. Aquella misma noche copaban los titulares de la mayoría de telenoticias del mundo, por lo que gracias a ella, la masacre de los días anteriores no se quedó durante las fronteras del país. Consecuencias. Las protestas no lograron sus objetivos, pues tras aquellas sangrientas jornadas todo continuó igual. Los líderes estudiantiles fueron perseguidos y muchos de ellos encarcelados. Sin embargo, a nivel mundial, las evidencias de la represión violenta del gobierno chino afectaron su imagen. Las conmemoraciones de las protestas están prohibidas bajo penas de cárcel y no aparecen en los libros de historia. En resumen, los movimientos estudiantiles populares e independentistas de los años 60 y 70 fueron un momento de cambio significativo en la historia mundial.
en el que los jóvenes se movilizaron para luchar por la justicia social y la igualdad en sus países. Estos movimientos influyeron en la política y la sociedad en las décadas siguientes, y muchos de sus logros continúan siendo relevantes en el mundo actual. Como futuros líderes y ciudadanos globales, es importante que comprendamos la importancia de estos movimientos y sigamos luchando por un mundo más justo y equitativo.